7 ideas para combatir la corrupción en Colombia o en otros países de Latinoamérica, tomando como base experiencias internacionales. Por supuesto, antes de comenzar con la primera, pues a mí como colombiano me encantaría que se reformara en parte la Constitución y se permitiera, por ejemplo, la cadena perpetua o hasta la cadena de muerte a los corruptos. Y es que estamos hablando que se están robando el dinero de la educación, de la salud, de la seguridad y en general de toda la sociedad. Pero como esto puede ser todavía demorado o a lo mejor nunca se llegue a dar, por lo menos deberíamos tener los siguientes 7 puntos. Número 1, crear una agencia y policía especializada en anticorrupción. Esto lo tienen implementado, por ejemplo, en Dinamarca. Digamos que por sus siglas en danés quiere decir como más o menos así como el enjuiciamiento. La corrupción no es un delito, digamos, muy fácil de perseguir a veces, porque tiene muchos entramados, tiene algunos y varios participantes, intríngulis en contratos, etcétera, que vale la pena tener entre una mezcla no solamente de financieros, contadores, policías, fiscales, etcétera, sino además que sean personas que con el tiempo van ganando experiencia en detectar dichos crímenes. Vamos para la segunda idea. Número 2. Es importante que existan leyes, por supuesto, anticorrupción, que protejan y le den garantías a quienes denuncian estos actos, sin importar, inclusive, qué tan cercanos o no estuvieron a dichos delitos. Ya pagarán ellos en alguna proporción dependiendo de su participación. Pero muchas personas de pronto conocen de dichos crímenes, pero no los denuncian por miedo, por perder el trabajo o por posibles represalias. Esto lo practican en Estados Unidos, la protección a los denunciantes. Número 3, como yo lo he dicho, tenemos que reconocer que muchos de los políticos que llegan al poder, pues ¿de dónde es la materia prima? Desafortunadamente de la ciudadanía, del pueblo. Así que es importante que tengamos desde niños una formación en cultura ciudadana, pero también en principios y en valores, como por ejemplo la ética, que por lo menos nuestras nuevas generaciones sean conscientes de que la corrupción es deshonestidad, es un delito. Estas cátedras son implementadas, por ejemplo, también en Estados Unidos. Número 4. Mayor transparencia en la información de contratos, de proyectos, en general, que sea completamente pública. Pero no solamente colgarla en un portal en internet, sino hacer divulgación que existe dicha información, capacitar a los ciudadanos o a los veedores de nuestra sociedad encargados de realizar dicho control político y fiscal, por lo menos desde el punto de vista en que digamos que entre mayor cantidad de ojos estén sobre dichos contratos, sobre el erario público, se podría garantizar de una u otra forma que se disminuya los intentos de corrupción en algunos países. Esto lo practican, por ejemplo, en Finlandia. Número 5. La cooperación internacional es imprescindible. ¿A qué me refiero? Yo creo que es Vox Populi, como digamos que cuando estos politiqueros o los corruptos en general, porque a veces también, por supuesto, hay del sector privado que realizan dicha corrupción en contratos públicos, pues sacan su dinero del país. Entonces, de que nada sirve pedirles la declaración de renta, pues si no están declarando lo que se robaron. Entonces es muy importante, por ejemplo, tener cooperación internacional para detectar a dónde se están llevando ese dinero, qué tienen en otros países y, por supuesto, realizar en ese caso los respectivos procesos fiscales y jurídicos que corresponda para que devuelvan el dinero. Como caso internacional, Noruega tiene implementados programas de cooperación internacional para lucha contra la corrupción. Número 6. Mayor tecnología e inclusive con los nuevos avances de la inteligencia artificial en análisis del comportamiento, por ejemplo, de la contratación pública. Se pueden desarrollar algoritmos que detecten, por ejemplo, cuando hay posibles sobrecostos, cuando hay excesivas demoras, cuando hay, por ejemplo, que disparen alertas a los organismos de control, cuando hay demasiados vicios de contratación que se vuelven a extender y a extender contratos.
Por ejemplo, Singapur es un referente en cuanto a tecnología de información para detectar estos casos contra la corrupción. Y número 7, mayor fiscalización y revisión de la financiación de las campañas electorales. No es para nadie un secreto que si, por ejemplo, un senador invierte 2.000, 3.000, 5.000 millones de pesos o una campaña presidencial, miles de millones para llegar al poder, entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo van a recuperar ese dinero con su salario únicamente? Entonces es más que lógico que a inversiones desproporcionadas, ocultas por debajo de la mesa, financiadas, por ejemplo, por grupos criminales o inclusive por grupos económicos, pues siempre va a existir un incentivo perverso por parte de quien llega al poder. ¿Y cuál es? El tener que devolver o ese dinero o esos favores políticos. ¿Y cómo lo hace? Pues entregando la contratación pública. En Suiza es referente de revisión y fiscalización de dichas campañas electorales. Estas 7 ideas en su mayoría, si se dan cuenta, inclusive si un gobierno, sin importar de la ideología que sea o del país, tiene realmente voluntad política de acabar con la corrupción, podría comenzar a implementarlas. Ni siquiera tendrían que pasar algunas de estas ideas en sí por el Congreso de un país. Porque la verdad sea dicha, por ejemplo, aquí en Colombia se han presentado varias veces proyectos de ley para luchar contra la corrupción. Pero por supuesto, si la gran mayoría de ellos que están allá, pues son los mismos bandidos, no lo van a aprobar. Así que ayúdame a promover estas ideas, descarga este video, compártelo, comenta, opina y dime qué otras ideas más podríamos como ciudadanos llegar a proponer. A lo mejor se nos hace el milagrito que uno de estos congresistas las proponga o, por qué no, que en un futuro nosotros mismos podamos llevarlas al seno del Congreso o de donde se dictan las leyes en nuestro país. Espero que tengan buen día y ya saben, la corrupción es uno de los mayores cánceres que tiene este país. No podemos comulgar con ella, no podemos salir con frases de que bueno, está bien que roben aunque sea poquito. No, no más. Tiene que ser algo completamente indigno y que nos asquee hasta la más profunda de nuestras fibras que se cometan estos actos delictivos en nuestros países. Que tengan buen día. Chao.